vamos a hablar acerca de la situación de la salud de nuestro país con José Ignacio Beteta, director de Contribuyentes por Respeto. Gracias por estar aquí. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero a las 12. Bien, hemos visto la calidad de atención en este reportaje, ¿no es cierto?, y en el anterior, en el que se veía pues que no dejaban ingresar a la gente después de largas colas. Las citas se las dan después de para un mes. Si te tienen que operar, olvídate, espera 6 meses o entre 4 meses y 6 meses, ¿no es cierto? ¿Por dónde se tiene que empezar para poder ayudar realmente a los asegurados y a la gente en general? Sí, mira, gracias por la pregunta. Es interesante escuchar lo que mencionaba el viceministro Henry Rabasa, porque él en un momento habló de infraestructura y en otro momento habló de citas en línea, ¿no? Y aunque no lo creas, las dos cosas de alguna forma, o mejor dicho, una soluciona a la otra. O sea, nosotros en el análisis que hemos hecho, este es un estudio que hicimos en el marco de un programa que se llama Voces por la Salud. Y trabajamos con asociaciones de pacientes, además de hacer investigación, para que las asociaciones de pacientes tengan voz, porque son las mejores fiscalizadoras, pero todavía no tienen una voz fuerte, son a veces débiles, pequeñas, ¿no? Entonces, en este análisis, ¿qué encontramos? Primero encontramos que no es un tema de infraestructura. Es decir, puede haber una carencia o falta de infraestructura en algunas zonas alejadas del país, pero hay una gran cantidad de redes de postas médicas que no están siendo utilizadas adecuadamente. En Arequipa, por ejemplo, tenemos la experiencia ahí mismo, de ver cómo muchos pacientes se van y se atienden de laringitis, meningitis o enfermedades crónicas como diabetes o temas respiratorios al hospital, cuando podrían hacerlo en las postas médicas. Claro. Número uno. Y número dos, lo que él mismo dijo, el viceministro, es decir, ¿dónde está, digamos, el uso de la tecnología para poder facilitar las citas? ¿Por qué la gente va a un hospital a sacar una cita? Porque le tiene desconfianza al teléfono, le tiene desconfianza al internet. Sí. Entonces van a hacer la cola para sacar la cita una vez, le dan un papel para que venga muchas veces otro siguiente día y luego la consulta es 2 meses después. Entonces tienes un montón de gente que va al hospital cuando no debería ir. No tienes la tecnología y los medios ya en el siglo XXI como para mejorar el sistema. Y eso que ya están dando estas citas por llamadas telefónicas también. Exactamente. Y además, te las dan además, para después de 20.000 años. Así es. Y además tienes este tema que hemos descubierto nosotros, por el que vamos a entrar ahora y después me preguntas todo lo que tengas en la cabeza, que fíjate, el Perú es el único país de los que hemos estudiado, que son varios, son más de 20 países de la OCDE, de la región, que tiene más personal administrativo por médico. Es decir, nosotros tenemos por cada médico 3 personales administrativos, digamos, 3 personas que están cumpliendo roles de asistencia, secretariado, lo que sea. En Canadá es al revés. En Canadá tienes, fíjate, 17 médicos por un administrativo. En Uruguay tienes 5 médicos por un administrativo. En Paraguay tienes 4 por un administrativo. Y en otros países, Colombia, en Chile, prácticamente van a la par. El tema también es que, por ejemplo, cuando se quiere hacer ese tipo de reformas y los despiden, luego ellos acuden al Poder Judicial y los tienen que volver a reintegrar. Ese es uno de los grandes problemas. Así es. Entonces vamos a dónde se va el presupuesto. Mira, el país invierte casi el 15% de su presupuesto en salud y es el 5.5% del PBI. Estos son montos que prácticamente están al nivel de un país desarrollado, España, Francia. ¿A dónde se va una gran cantidad de dinero? A los administrativos. A sueldos de administrativos y personal administrativo. Es salud, ¿ya?, que tiene un presupuesto, el año pasado lo tuvo de más o menos 10.000 millones de soles, gastó en planilla, en recursos humanos, en personal, prácticamente la mitad de ese presupuesto. O sea, 5.000 millones de soles se van directamente en planillas. Entonces hay un punto muy importante y además para colmo tienes este problema que cuando te hacen huelga los médicos o como tú bien dices, te hacen huelga las enfermeras, muchas veces la presión no la puedes tolerar, ¿no? Entonces no puedes hacer nada para mejorar la eficiencia. Tenemos doctores que, reconozco, se sacan la mugre, trabajan sus 6-7 horas al día, que son muchísimos también, pero también, Carla, hay doctores, y acá eso es otra novedad que también encontramos en este análisis, que sabes lo que hacen, amparados en la legislación laboral de los médicos, ¿ya? Dicen, bueno, como yo tengo que atender 20 minutos por paciente, más o menos en promedio, y trabajo 4 o 5 horas al día, porque tengo unas horas de capacitación en administración, ¿no?, entonces voy a atender 12 pacientes, multiplican, ¿no? ¿No? 12 pacientes, 20 minutos, 4 horas. ¿Qué hacen muchos doctores? Alargan las consultas. No, al contrario, las acortan. En la primera hora atienden 12 o en la primera hora y media atienden 12 y le sacan la vuelta a esta norma y se van del hospital, llegan a las 8:30, 9 de la mañana, hacen algunas visitas a hospitalizados,
atienden una hora más, una hora y media más y luego se van. Y lo hemos visto. Y no hay nadie que fiscalice eso. Y no hay nadie que fiscalice porque hasta los directores de los hospitales, como los ves ahí, tienen problemas políticos con sus propios médicos, porque saben que si el día de mañana sus médicos se quejan, los pueden sacar. Entonces, acá ya estamos entrando en un tema de, nos falta infraestructura, nos falta dinero, nos falta plata. Por un lado, nos falta una eficiencia en el control, en la gestión de los hospitales, porque los hospitales son como máquinas que todo el tiempo funcionan. Todo el tiempo hay un caño abierto, todo el tiempo hay una jeringa siendo usada, una enfermera, una luz prendida, una puerta, un seguridad, un guardián. El problema no está en lo macro, sino en la gestión, en la prestación. Pues ahí es donde hay que incidir y lamentablemente nuestro análisis lo que ha arrojado es que mucho de eso tiene que ver con el recurso humano. Ajá. Cómo se está gestionando el recurso humano en el sector salud. Entonces, ¿por dónde debería empezarse en el tema de recurso humano, por ejemplo? ¿Más capacitación o de pronto buscar un mejor trato? Tres elementos. Capacitación y mejor trato definitivamente tiene que haber, y como te decía, yo creo que sí hay una camada, entre comillas, de doctores jóvenes que tiene que renovar ¿no? este sector. Eso ojalá que ocurra, y las universidades tienen que empezar por ahí, ¿no es cierto?, a formar médicos de calidad ética, humana y profesional. Pero hay tres elementos muy importantes. El primero es la transparencia. Pues nosotros tenemos un centro de investigación, investigadores ahí trabajando día y noche, tiempo completo en estas cosas. Pero ¿cómo la ciudadanía se entera de cómo se gasta el dinero, qué tan eficiente es el uso de los recursos? No tiene cómo enterarse. Tú entras a la página de Su Salud, por ejemplo, y ves cómo fiscaliza las clínicas privadas y es milimétrico. O sea, prácticamente les dice cuánto papel han comprado. Vas a la página de salud y a la página del MINSA y es casi imposible sacar los costos unitarios, es casi imposible disgregar el gasto y ver, mira, cuánto le cuesta la salud al Estado de un peruano. Entonces no hay transparencia en la información, no hay transparencia en los procesos, la compra de medicamentos, la compra de servicios, la evaluación de los medicamentos no es transparente. El petitorio nacional se hace a puertas cerradas, sin que la ciudadanía participe, o la academia, o técnicos independientes, ¿no? Entonces hay un tema de transparencia. Lo segundo es importante y es la gestión de los hospitales, es decir, tiene que ser gestionados por gente que sepa administración. Pueden ser doctores, sí, pero también podrían ser especialistas en administración, claro, en salud, que pueden gestionar un hospital y buscar las eficiencias y, por supuesto, marcar donde haya que marcar para que se usen los recursos adecuadamente. Y lo tercero que es muy importante es esto del intercambio prestacional o la portabilidad. Y te explico rapidito qué cosa es. Nosotros aquí en el Perú no tenemos la libertad para elegir dónde atendernos. O sea, tú puedes estar en la misma avenida, tienes un hospital del MINSA, un hospital de eSalud, y tú no puedes elegir. Tú tienes que ir al que te toca. Tienes que ir al que te toca, pero además tienes barreras, porque si en eSalud vas, te van a preguntar si tu seguro está habilitado, ¿no es cierto? Si tienes CPS, si tienes no sé qué cosa. Y es más, hay casos que hemos encontrado que si te dicen, tú tienes seguro privado, no, acá no puedes entrar. Exacto. Entonces, sí. ¿Qué ocurre en otros países? En otros países prácticamente el 70%, 80% de la población no tiene restricciones. Tú tienes un DNI acá, ¿no es cierto? Y el Estado peruano sabe cuánto cuesta tu salud y cuánto cuesta la mía. Entonces, si yo me voy al hospital Sabogal o al Rebagliati, o me voy incluso a una clínica privada, que es lo que ocurre en Colombia, por ejemplo, que la prestación es transversal, es libre, yo puedo ir y decir, mira, yo me quiero atender acá. ¿Cuánto te cuesta? Aquí no te cuesta nada porque es el CIS, es donde te toca. Pero me quiero ir a la clínica X, que es privada. Acá te cuesta 70, porque el Estado te puede cubrir 20 o 30, pero aquí pagas ese excedente. Está bien, tú puedes escoger si lo pagas o no, pero ahí ha generado dos cosas importantes. Competencia entre las clínicas y los hospitales, ¿no es cierto? Porque todas se ponen en la misma línea, ya no está el paciente obligado a ir. Claro. ¿Qué es lo que genera, obviamente, las mafias y la corrupción? O por lo menos el espacio para. Queda, claro. Claro, porque tú vas a un hospital, está aglomerado de gente, no hay medicinas, no hay consultas. ¿Qué hace el doctor? Me dice, mira, me encantaría atenderte, pero bueno, ¿por qué no vas al laboratorio que está acá a la vuelta? O mira, esta pastilla, te voy a ser honesto, mientras que la consigues te va a durar tanto. Vamos a la farmacia al costado. ¿Por qué? Porque hemos tugurizado los hospitales porque no dejamos que la gente escoja. Entonces hay un tema de intercambio prestacional que además ya está en la ley, Carla, ya existe en la ley, que es una obligación permitir que los pacientes, para empezar en temas de emergencia, ¿no? Pero luego esto debería ampliarse a cualquier tipo de atención. Entonces hay tres temas, ¿no? Gestión, libertad de elección y competencia y transparencia en la gestión, ¿no? Es muy interesante este tema y sin duda vamos a tener para hablar para rato y esperemos que podamos contar con tu presencia más adelante. Muchas gracias por haber venido. Cuando quieras, Carla. A Primera Hora. Un gusto, gracias. Vamos a contarles que el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, se refirió a la posible salida de más congresistas en su agrupación y también habló sobre el reciente fallo del caso Pativilca. Escuchemos sus declaraciones de hace instantes. No conozco